Un Dime. poco hablando sobre esto, varias de las preguntas que me han llegado del comando era en relación a la fuga de capitales. Yo de lo que tengo entendido, en realidad, comparativamente somos un muy buen país para invertir. Tenemos unos cobros de impuestos súper bajos comparados con otros países que están en situación similar económica. Entonces, ¿realmente un impuesto así, si es que se extendiera en el tiempo, podría causar algún problema? No, la respuesta corta. No, bueno, depende cómo se implemente, claro. Sí. Si vas a poner un impuesto del 20% a la riqueza, claro. Pero un impuesto de este orden, como el que plantea la Cámara, muy razonablemente, 2,5%, que es justo lo que nosotros estamos proponiendo también, ¿no? En la misma tasa. Es perfectamente razonable. ¿Ya? Se aplica, como te digo, Uruguay en un impuesto bastante alto, que puede llegar como más del 2%, y lo tiene hace como 15 años. Y no se han ido los, ¿no? Colombia también lo tiene. ¿Ya? ¿Para qué decir Suiza? Suiza tiene un impuesto Y importante. con el caso de Argentina, que varios, se supone que expertos tributarios estaban hablando de ese caso y cómo nos estábamos asimilando a esa situación. Mira, el caso argentino es muy distinto a Chile. En Argentina las instituciones funcionan bastante más mal que en Chile. ¿Ya? Hay otro tipo de problema. Hay un problema de inestabilidad macroeconómica, porque hay diferencias de Chile que ha manejado, eso hay que reconocerlo, una de las cosas buenas que se han hecho en Chile, el manejo macroeconómico, el tipo de cambio, la solidez, la solidez de las instituciones macroeconómicas son importantes. Argentina ha sido mucho más al lote, ¿ya? Y han tenido periodos de hiperinflación, de corralitos, de cuánta cualquier hay. O sea, hay un problema institucional ahí y un problema de manejo macroecueconómico. Esto no afecta al manejo macroeconómico. El manejo macroeconómico va a seguir igual. Esto es un problema, es una cuestión, un ajuste gradual. Esto no es, estas políticas que se están proponiendo, que estamos proponiendo, no solo en términos de impuestos, en muchas otras áreas, son políticas gradualistas eh, que tienden a mejorar el funcionamiento del sistema, no a cambiarlo. Esto no cambia el sistema, ¿no? Y por lo tanto el efecto va a ser siempre marginal, ¿ya? Mira, fíjate, en el caso, los chilenos tienden a mirar en menos a Bolivia, ¿no? Siempre, se ríen de los bolivianos. Bueno, Bolivia con Evo Morales eh, aplicó un impuesto a las exportaciones de hidrocarburos de 32%, altísimo, muy alto. Chile tiene cero, ¿no? De impuesto de exportación. Y obtuvo recursos muy significativos. ¿Y qué ha ocurrido? Tenemos un estudio que estaba publicado ahora recién, donde compara la evolución de Chile y Bolivia en los últimos 15 años. Bolivia, por supuesto, todavía sigue siendo mucho más pobre que Chile, eso no cabe duda. Pero la tasa de crecimiento de Bolivia anual, ¿no?, fue un punto porcentual más alto que Chile, que es mucho, ¿eh? Todos los años, un punto en promedio en 20 años casi, ¿no? Y la distribución del ingreso en Bolivia mejoró mucho más rápido que en Chile. Y las condiciones sociales, ¿ya?, en Bolivia mejoraron mucho más rápido que en Chile. Siempre, como te digo, por debajo de Chile, porque históricamente siempre han sido mucho más pobres. Entonces, ¿y qué pasó con la industria de exportación? Nada, siguieron exportando, ¿no? Pagaron más impuestos y listo, ¿no? Y el gobierno boliviano obtuvo más recursos. El gobierno boliviano no es la mitad de lo eficiente que el gobierno chileno, probablemente. El gobierno chileno es eficiente en general, ¿no? Es poco corrupto comparado con otros países, puede manejar recursos. Entonces, lo que yo siempre digo, un país con el 21% del PIB en el Estado, porque eso es lo que recauda el Estado, 20-21% en este momento, una de las más bajas del mundo de desarrollo intermedio, y de la OECD sin duda, no tiene ninguna chance de desarrollarse. Lo demás es música, ¿ya? Necesitamos un Estado mucho más activo, mucho más grande, serio, igual como ha sido siempre, pero de mayor magnitud. Entonces, por ejemplo, mira, los países europeos, la OECD, cuando uno compara la distribución del ingreso antes y después de impuestos, la diferencia es gigante. Hay una medida que se mide la distribución, una medida de las tantas que hay, que se llama Gini, y que te indica el grado de mal distribución.
Cuando el Gini es 0, sería la distribución perfecta, y cuando es 1 sería que todo el mundo, hay un solo gallo que sería todo. Bueno, Chile tiene alrededor de 0.5, 0.52, que es mala, muy mala. Chile tiene la peor distribución del mundo, pero y eso que el Gini no la mide bien. Si la medimos bien, como la hemos medido nosotros, al 1%, somos los campeones del mundo. Nos gusta ser campeón del mundo, ahí tenemos. Bueno, en Europa, la mayor parte de los países europeos, tienen un Gini muy alto antes de impuestos, parecido al de Chile. Y después de impuestos lo bajan tremendamente. Alemania lo baja de 0.5, igual que Chile, a 0.3, a través de un sistema tributario y de gasto público adecuado y pro-distributivo. En fin, casi todos los países que uno los veía, nosotros tenemos unos gráficos bien bonitos, donde se puede comparar lo que hace los distintos países en términos de distribución. El rol del Estado, porque el Estado es importante, ha sido tremendamente grande en reducir la desigualdad. ¿Ya? ¿Qué pasa con Chile? Chile tiene un Gini de 0.52 antes de impuestos y un Gini de 0.51 después de impuestos. El gobierno chileno no hace nada por reducir la desigualdad. Y no puede hacerlo porque es muy chico. Necesitas un mínimo de tamaño. Y otra razón es por los impuestos. Porque depende mucho del IVA, que es un impuesto muy regresivo. Usa una gran cantidad de evasión, que no se hace nada por reducirla. En fin, impuesto de herencia, que es un chiste, que no, como decía antes, no lo paga nadie. Entonces, hay lo que se llama la norma antielusiva, que propone la OECD, que Chile nunca la ha adoptado de verdad, ¿no? La trataron de hacer el gobierno de Bachelet, el último, y la cocina de Saldívar se la comió, la norma antielusiva, prácticamente quedó el puro nombre. Entonces, lo que necesitamos es un Estado, ¿no? Más activo, más grande, ¿ya? Nosotros calculamos que cuando los países desarrollados tenían el ingreso per cápita de Chile, la participación del Estado en la economía, que esto hace como 40 años atrás, cuando el ingreso per cápita de Chile hoy, era como alrededor de 30%. Nosotros tenemos 20, 21. Entonces, obviamente es un Estado incapaz, ¿no? Impotente de afectar la economía. Por eso tenemos una economía donde tampoco, donde la productividad crece muy lentamente, o no crece, o es negativa incluso. Porque nadie hace inversiones, investigaciones y desarrollo en este país. Porque nuestros empresarios, estos 230 tipos, 260 tipos, son esencialmente rentistas. No quieren correr riesgo de hacer investigación y desarrollo, que es una actividad riesgosa. Y como el Estado tampoco lo hace, tenemos una de las más bajas tasas de inversión en tecnología en el mundo. Entonces, por supuesto, el estancamiento del modelo está muy asociado a eso también. Está asociado a la inestabilidad social y política que está ocurriendo en los últimos años. Está asociado a la falta de crecimiento de la productividad porque no se invierte. Está asociado a la falta de mejora en la calidad de la fuerza de trabajo, del capital humano. Está asociado también al problema de la salud. La salud también es un factor de producción. Si tú tenías una fuerza de trabajo enferma, no va a ser productiva. Y como no gastamos en salud, gastamos muy poco, el Estado, ¿no es cierto? Bueno, en fin, es un Estado chico, impotente, incapaz, ¿no es cierto? Y lo que queremos, ¿no es cierto? No es hacer una revolución, lo que queremos es simplemente una reforma que le permita al Estado ir gradualmente creciendo a llegar alrededor del 30% en unos pocos años. ¿Cachai? Que le permita hacer todas estas cosas. Un poco sobre lo que decías antes, que tiene que ver con la forma en la que el Estado consigue sus recursos y que al final la mayor parte del capital no está contribuyendo al crecimiento del Estado. Eso significa igual hasta cierto punto que la clase media es la que sostiene al Estado a través de, por ejemplo, el IVA, que tiene que ver con el consumo. Igual es un impuesto bastante extraño para otros países, pero sobre eso quería preguntarte ¿qué opinas sobre la postura de otro grupo de la oposición, que consideran que la solución ahora mismo es endeudamiento fiscal? ¿Eso no significaría que entonces la clase media terminaría pagando todo ese endeudamiento? Mira, lo he discutido muchas veces con ese grupo de gente, ¿no? Sobre el tema. Lo que ellos dicen tiene una base, ¿no? Lo que dicen, mira, este país tiene una de las tasas de deuda, el Estado más baja
del mundo, alrededor de 30%, 28%. Tiene fondos soberanos, no son muchos, pero tiene 20 y tantos mil millones de dólares en fondos soberanos. Estamos en una crisis terrible, ¿no? ¿Por qué? Cuando tú tienes ahorros, ¿no es cierto? Tú tienes tu chanchito en la casa, para los malos tiempos lo vas a usar cuando te lleguen los malos tiempos. ¿Por qué este gobierno no usa más esos recursos? O sea, podemos endeudarnos en este momento al 2%, que es bajísimo en los mercados internacionales. Y podemos usar una parte de los fondos soberanos que están acumulados, ¿no es cierto? Y con eso tendríamos 15 mil millones de dólares fácil para llegar al 80% de la población, que es la que están sufriendo prácticamente. No estamos hablando aquí de un 20, 30, 80%, con un ingreso mínimo de 500 mil pesos por familia por 6 meses, ¿no? Ahora, lo que yo les planteo es que, en principio, está bien, el Estado tiene que hacer mucho más ahora, ¿no? Pero lo que yo les digo, miren, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. No sabemos cuánto dura esta crisis. No sabemos cómo van a cambiar los mercados internacionales en el futuro. Y no está claro de que no sea importante reponer por lo menos una parte de los fondos soberanos que se vayan a gastar en el futuro, en los próximos 2 años. Entonces, y la otra cosa es una cuestión política. Existe la percepción, lo que tú acabas de decir, de que aquí el que paga el pato siempre es la clase media, ¿no? Y si hay una crisis, al final paga la clase media. Entonces, por eso es tan importante plantear hoy un impuesto a los súper ricos, en tal forma que ellos participen en los costos y se perciba eso políticamente. Y que, además, es un motivo de precaución, si las cosas en el futuro cambian para mal, todavía para peor, poder tener una deuda menor de la que teníamos de otra forma. O reponer fondos soberanos. Pero en principio, o sea, yo tengo sentimientos encontrados con esto. En principio, estoy de acuerdo con ello. Este gobierno tiene que hacer más, tiene que hacer más ahora y tiene que gastar lo que tiene, ¿no? En la gente, no en sus o sea, en principio estoy de acuerdo con ello, ¿no? En el sentido de que el Estado tiene que hacer mucho más hoy. Pero también mi punto de vista es que es necesario llegar a una... A ver si esto se arregla un poco con esto, ¿no? También es necesario llegar a una solidaridad mínima, ¿no? Una solidaridad social mínima, no repetir lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Que es con lo que tú acabas de decir, que al final los que pagan el pato es la clase media y la clase baja también, ¿no? Porque este impuesto al IVA, imagínate lo que significa que una persona que gana 400, 500 lucas, que gasta todo su eso, ¿no es cierto?, en comida o en bienes de absoluta necesidad, le suben los precios un 20%. O sea, están pagando un impuesto de 20%. Entonces, la cosa es muy seria políticamente también. Pero ha sido muy difícil convencerlos. Logramos sí que un grupo de economistas que se llama post-neoliberal, algo así que se llama, ¿no? No sé si has oído hablar de ello. Son como más de 100, no solo son economistas y otra gente, sacaron una declaración ahora apoyando el impuesto patrimonial, ¿no? Y también sacaron una declaración apoyando el 10% de la AFP en la Cámara. Son casi todos economistas, por eso que fue un gran éxito, un gran logro, poderlos convencer, que no fue fácil, ¿no? Tuvimos discusiones bien serias, ¿no? Entonces, algo se está haciendo, pero yo, mira, honestamente yo pienso que con este gobierno no va a solucionar nada, desgraciadamente, y va a seguir haciendo que el peso de todo lo pague lo de siempre, ¿no? De una manera u otra, directa o indirectamente. No sé cuánto más se van a endeudar para salvar empresas, no sé, ¿no? Ahora están hablando de un subsidio
al empleo. Entonces, el subsidio al empleo es a las empresas, no es a los trabajadores. ¿Cuánto van a gastarse en eso? No sé. Va a ser seguramente a nadie casi toda esa plata a las grandes empresas, ¿no? A las empresas de ellos, básicamente a las empresas que los apoyan a ellos. Entonces, como te digo, la cosa es compleja, pero hay que seguir presionando al gobierno para que haga más por el bien de los sectores sociales que están sufriendo más. Yo creo que eso es esencial, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Y un poco cerrando las preguntas que yo te tenía, te Sí. quería, bueno, es que esta es una plataforma que es parte del comando, pero la aprueba la Convención Constitucional. Entonces me gustaría un poco si pudieras hablar sobre si crees que esta reforma tributaria podría a largo plazo ser estructural y podría solucionar el financiamiento de políticas sociales y quizá un poco qué opinas sobre la necesidad de un cambio de constitución en general. Sí. No, mira, desde luego que, que creo que un impuesto patrimonial es absolutamente esencial en mediano plazo, ¿ya? Ahora también lo sería, pero en fin. O sea, un nuevo gobierno progresista, que espero que sea, que venga un año y medio más, esto debe ser una de las piedras fundamentales de una reforma. Tenemos que tener más recursos para el Estado. Esto, la reducción de la evasión tributaria, un impuesto patrimonial de verdad, son absolutamente esenciales para financiar un programa social realmente de reformas sociales profundas y de justicia social y de productividad también, ¿no? El Estado tiene que invertir en tecnología además, tiene que invertir en capital humano, en fin, tiene muchas necesidades de carencias que no son solamente sociales, son también carencias productivas, ¿ya? Eso es claro. Una nueva constitución es absolutamente esencial. Sabemos todo, ¿no? Esta constitución es una camisa de fuerza que permite, que te estrecha mucho el margen de acción. Y fíjate que yo creo una reforma, un cambio constitucional, una nueva constitución simple, corta, no entrar en grandes detalles. Pero hay sí algunos aspectos que considero de gran importancia. Y uno de ellos es lo que pasa con los medios de comunicación. Creo que hay que separar los medios de comunicación del poder económico, de una vez por todas. Hay que darle a los trabajadores de los medios de comunicación también representación. No solo a los trabajadores de medios de comunicación, pero en particular. ¿Por qué? Porque con estos medios de comunicación, estos engañan, mienten y contribuyen a sustentar el poder económico, ¿ya? Y contribuyen a bloquear, esto lo estamos viendo bueno, ¿no? Con acciones y omisiones, contribuyen a bloquear cualquier proceso de reforma progresista. Entonces, considero absolutamente esencial un cambio en el sistema que rige en los medios de comunicación. Es algo que no se habla mucho, pero que creo que es de gran importancia. Es decir, que yo creo que los medios de comunicación fueron cómplices de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron aquí en octubre y noviembre del año pasado. No informaron bien, no informaron suficiente, contribuyeron a minimizar lo que estaba ocurriendo. Hasta el día de hoy, todavía te dicen que sí hubo algunos carabineros o militares que se pasaron, que hicieron violaciones, y ahora mano. Fíjate que en Estados Unidos hubo 4 o 5, en todas estas grandes movilizaciones populares que han habido en el último mes, 4 o 5 personas heridas de gravedad, en el sentido, ¿no? Un levantamiento de 34 ciudades, grandes ciudades. Bueno, en Chile, a un nivel mucho menor, tuvimos cientos, decenas de personas que perdieron sus ojos. Una cosa terrible, ¿no? Que yo no le he sabido en ninguna parte del mundo que ocurrió. En fin, y eso se lo atribuyo en parte a los medios de comunicación. Si los medios de comunicación, en lugar de filmar desde el piso 12, ¿no? Hubieran estado donde queman las papas,
probablemente las cosas habrían sido un poco más diferentes. La otra cosa importante sobre una nueva constitución es darle mucho más poder a las organizaciones populares, no cabe duda, ¿no? Y lograr Perdón, no se te entendió tan bien. levantar ¿La un montón de organización popular? restricciones que existen en este momento. Ah, perdona, es que está, sí. No, darle mucho más capacidad de organización y de poder a organizaciones populares, incluyendo trabajadores. Permitir la negociación por rama, por ejemplo. O sea, lo que tiene que hacer una constitución es permitir, más que prohibir, ¿no? Y una de las cosas que tiene que permitir es la posibilidad de cambios en el sistema laboral, ¿no? Que le permita a los trabajadores organizarse de una manera mucho más, que permita un balance mucho mejor entre el poder de los trabajadores y el poder de estos grandes empresarios. Tiene que haber también un planteamiento anti-monopolios. No puede ser que prácticamente cualquier industria que tú pienses, el 80-90% de las ventas del mercado está controlado por 2 o 3 empresas, ¿no? Y la cosa de los recursos naturales, muy importante, de una vez por todas. Los recursos naturales deben ser de propiedad nacional, muchos de ellos pueden ser estatales directamente, y otros donde el Estado tenga la potestad, ¿no es cierto?, de cobrar las rentas que corresponden. O sea, todas estas cosas que, que en este momento son restrictivas, hacerlas abiertas, permitir cambios, ¿no? Que ahora depende terminar con el Tribunal Constitucional, que es una barbaridad, ¿no? Es una tercera cámara que existe, ¿no? Que es política, en fin. Pero todo esto se ha discutido bastante, ¿no? Y se va a seguir discutiendo ahora en los próximos meses. Pero lo que yo pienso, la cosa del medio de comunicación, yo creo que es un tema que no se ha discutido y que ojalá los constitucionalistas, la gente que está trabajando en esto, le dé alguna importancia. Porque con estos medios de comunicación va a ser muy difícil lograr reformas, porque estos son un escollo tremendo a las reformas. A cualquier reforma que toque con una pluma los intereses de estos 260 individuos. Entonces, eso yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. ¿Ok? Muchas gracias por tu respuesta. Ahora tenía un par de preguntas, no sé si tienes mucho tiempo porque igual se ha extendido harto esto, pero tenía un par de preguntas del público, o sea, que hicieron antes de que nos conectáramos. Una es de Maruja de Los Ángeles, que dice que el impuesto a la riqueza, según entiendo, sería sobre el patrimonio, no sobre la caja disponible. ¿Cuál estima entonces que sería el efecto sobre las empresas ligadas a esos patrimonios al liquidar parte de ese patrimonio para solventar el flujo que este impuesto requeriría en términos de empleo e inversión? Mira, el impuesto, te repito lo que dije antes, no es sobre las empresas, no tiene nada que ver con las empresas, ¿no? El impuesto es personal. Indudablemente que habrán algunos individuos, ¿no es cierto? Muy poco, ¿eh? Porque fíjate que un impuesto sobre 22 millones de dólares, ¿no? Que serían empresarios medianos, ¿no es cierto? Que a lo mejor tendrían que vender una parte de su patrimonio. Lo dudo mucho. Con la información que existe, se sabe que estos patrimonios están líquidos. Una gran parte de ellos. Estoy hablando de los súper ricos que serían afectados por encima de 22 millones de dólares. Entonces, dudo mucho, ellos están haciendo otra cosa, sin duda, ¿no? Que van a tener que liquidar empresas para poder pagar los impuestos. Porque además los impuestos son muy bajos, son 9,5%. O sea, imagínate un tipo que tiene un ingreso de 100 millones de dólares, tiene que pagar 2,5 millones de dólares, ¿no? Es muy difícil que ese tipo no tenga en su cuenta bancaria 2 millones de dólares, ¿no? Hay que decir, en otras inversiones financieras, en bonos, etcétera, ¿no? Entonces, los efectos sobre la parte real de la economía siempre hay una posibilidad de que algo ocurra, pero sería muy pequeño, ¿no? La otra cosa, fíjate, tú sabes, las grandes empresas, que serían las que estarían relacionadas con estos grupos económicos, las grandes empresas tienen la propiedad tremendamente concentrada también. Típicamente
son 2 o 3 controladores que le llaman, que tienen un 80-90% de las acciones y el otro 10 están en el mercado, ¿no? Para los chicos. Entonces, esos tipos, si por alguna razón, suponte que hay un proyecto rentable, ¿no? Un 20%, 25%, alta rentabilidad. Supongamos que estos tipos a raíz del impuesto dicen, no, yo no voy a invertir en esto, lo voy a dejar. Bueno, con una rentabilidad adecuada, siempre van a haber inversionistas dispuestos a hacerlo. Y acuérdate tú que el 99% de los inversionistas no van a ser afectados por el impuesto. Entonces, cuando tú tienes una rentabilidad de 20, 25, 30%, no la van a desperdiciar. Entonces, si estos tipos no quieren invertir ellos, van a venir otros inversionistas y van a invertir. Y van a tener que diluir la propiedad de las empresas. Entonces, lo que sería positivo. O van a venir inversionistas extranjeros. O sea, lo que la gente no entiende, que la principal limitante a la inversión no es la disponibilidad de fondos, de ahorros, sino que es la rentabilidad de la inversión. Cuando una inversión es rentable en una economía abierta como la chilena, en un país como este, ¿no? En un mundo globalizado, cuando una inversión tiene una suficientemente alta rentabilidad, siempre van a haber inversionistas dispuestos a invertir en ella, ya sea nacional o extranjero. Entonces, ese temor, ¿no? De que los inversionistas van a ir, que no van a invertir, esa es una cosa absurda. En un mundo globalizado como este, lo importante es mantener la rentabilidad de la inversión. Este proyecto, este impuesto, no afecta en nada la rentabilidad de la inversión. No lo afecta. Por ejemplo, un inversionista extranjero no está afecto a este impuesto. Entonces, si hay un proyecto de 30% y por alguna razón el inversionista chileno dice, no lo quiero hacer porque voy a pagar un 2% de impuesto, igual va a tener que pagarlo, ¿no? Va a haber siempre alguien de fuera dispuesto a hacerlo, que no está afecto al impuesto, ¿te fijas? Entonces, lo más probable es que lo hagan ellos mismos, lo sigan haciendo, ¿no? Como lo han hecho siempre. ¿Te fijas el argumento o no está claro? Sí, yo creo que cuando vea esto, la persona que hizo la pregunta le va a quedar súper claro. Otra pregunta llegó de alguien que ha leído un poco sobre tu trabajo y dijo que en 2013 tú publicaste un estudio muy interesante llamado La parte del león. Y te pregunta si desde ese momento hasta ahora se ha movido un poco la distribución de la riqueza. Si es que has visto algún cambio en términos distributivos por Michelle Bachelet II, por ejemplo. Sí. Sé que antes te referiste a esto, pero quizá un poco más específico Claro. para responder la Nosotros pregunta. tenemos una actualización de esos datos que están en proceso ahora, ¿no? Y lo que hemos visto de que ha habido un cambio, pero no en los súper ricos. Ha habido una mejora en la distribución en los últimos 7 o 8 años, hasta el año pasado, por supuesto. ¿No? Hay una mejora en la distribución, pero no, esa mejora en la distribución no ha tenido nada que ver con el top 1%. O sea, el 90% de los chilenos han mejorado la distribución. ¿Me entiendes? Ha habido una redistribución entre las clases medias altas y la clase media un poco y la clase baja, los de bajo ingreso. Pero la redistribución no ha tocado a los súper ricos. Los súper ricos varía su participación de acuerdo a las fluctuaciones en los mercados internacionales, en el mercado de capital, ¿no? Pero porque una parte muy importante del ingreso de ellos viene del mercado de capitales, el ingreso de capital. Entonces, esta gente en general, digamos, ha mantenido su participación alrededor del 30% en el ingreso. ¿Para qué decir en términos de la riqueza? La participación es como 47%, del 1% más rico. Y eso es bastante estable, ¿no? Entonces, yo diría que la reforma de Bachelet, bueno, en parte no es culpa de la reforma en sí, porque la dejaron muy poco efectiva con todo lo que se hizo en el Senado, ¿no? Pero de todas formas, hubo una mejora en la distribución, pero la mejora en la distribución no afectó al 1% más rico. Afectó fundamentalmente, sobre todo no afectó al 0,1% más rico, ¿no? Que son los realmente ricos, los 0,01%. Entonces, una pequeña redistribución, que muy modesta, pero que dejó incólumes a los súper ricos. ¿No? Porque
la reforma no llegaba a ellos, po, ¿no? Y, y eso ha sido más o menos, es muy estable. Sacamos un paper, un artículo ahora en El Mostrador, creo que salió esta semana, salió hace un par de días atrás, donde mostramos qué ha pasado con la institución. Y el 1% que tuvo una baja, era muy pequeña, entre el año 90 y el año 2003. Y después de a partir del 2003, 2004, empieza a crecer de nuevo, ¿no? Y llega al 2015, que es cuando empieza esta reforma tributaria, 15-16, donde se estabiliza, no sigue aumentando. Pero en general, digamos, los súper ricos no han sido tocados por ningún gobierno, ¿no? Y el año 2003, el gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo, dejó libre impuesto a las ganancias de capital de empresas que se transan en bolsa. O sea, por ejemplo, si tú te ganas 10 millones de dólares en la bolsa hoy día, no pagas un peso de impuesto. La gentileza del señor Ricardo Lagos, ¿no? Lo que es tremendamente malo para la distribución y tremendamente injusto. Esa es otra de las banderas de lucha que se pueden aplicar ahora, que es restablecer ese impuesto. Ni siquiera Pinochet se atrevió a eliminarlo. No hay ningún país en el mundo que no tenga impuesto a la ganancia de capital. Y tú, ¿me entiendes lo que me refiero a lo que es una ganancia de capital, no? Es la especulación. El ingreso que tú tienes, si especulas bien y te ganas plata en la bolsa o en los bonos, lo que sea, ¿no? Y no es el dividendo, es por la especulación, porque te suben los precios o bajan los precios, juega a la baja, juega al alza, lo que sea, ¿no? Entonces, ni siquiera Trump en Estados Unidos se ha atrevido a eliminar el impuesto a la ganancia de capital. Bueno, nosotros lo hicimos. En fin, hay muchas cosas que nosotros hemos hecho que van en detrimento del potencial de mejora, de reducción de la inequidad de este país. Por alguna razón, siempre en los gobiernos, con la excepción del gobierno de Bachelet, que trató de hacer algo, el Bachelet 2, ¿no? Siempre tienden a alinearse con las élites, con los súper ricos, de cualquier partido político que sean, de los que han estado gobernando, ¿no? Espero que eso no sea así cuando cambien los partidos de gobierno. Al final, hay una protección a los intereses de los súper ricos. Muchas gracias por la respuesta, Ramón. Como tuvimos los problemas de conexión al principio, no hubo más preguntas de parte de las personas que se querían conectar, pero te quería agradecer mucho todo lo que estuviste hablando este rato y todo el tiempo que te diste también con los problemas de conexión. Muchas gracias por todo. Que Ya, estés chao, que bien. estés muy bien.